vamos a ir yendo a Hechos, capítulo 2, versículo 45, y vamos a meditar en este pasaje que ya hemos estado tocándolo en alguna reunión, ¿no? durante el año, en algún momento ya hemos leído acerca de este pasaje. Hoy vamos a profundizar un poco más y que el Señor pueda añadir más claridad, pueda ayudarnos a entender un poco mejor qué es lo que Él quiere que hagamos, ¿no? Cómo podemos poner en práctica todo aquello que estamos recibiendo. Y la idea es que el mensaje de hoy sea algo práctico, sea muy práctico, como todos los mensajes realmente. Todos los mensajes que recibimos de parte de Dios son mensajes para ponerlos por obra. ¿Sabes? Hay un texto en la Biblia, no hace falta que lo busques, está en Hebreos capítulo 4, versículo 11, que habla acerca de la palabra de Dios. ¿Y sabes cómo la palabra de Dios define a la palabra de Dios? ¿Cómo Dios se refiere a la palabra? Dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Dice, de hecho, que es como una espada, lo compara, ¿no? Compara Dios, la Biblia, con una espada de dos filos. ¿Una espada para qué sirve? Os pregunto. No está hecho para cuidar, ¿no? Está hecho para pelear, y de hecho para matar. Se ha usado históricamente la espada con esos fines bélicos, ¿verdad? Para la guerra. Bueno, en este caso se compara a la Biblia, la palabra de Dios, con una espada, no porque vaya a matar. De hecho, el propósito de Dios para con nosotros no es anularnos, no es bajonearnos, no es que estés peor, no es que estemos peor. De hecho, el propósito es todo lo contrario. Dice que esta espada, ¿sabes lo que hace? Dice que esta espada, la palabra de Dios, penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Dice que penetra nuestra alma, nuestro espíritu. ¿Y qué más hace? Dice que discierne nuestros pensamientos y las intenciones que hay en nuestro corazón. ¿Qué quiere decir esto? ¿No te ha pasado alguna vez que cuando has ido a la palabra de Dios, de pronto, leyendo, Dios te ha empezado a hablar? Y has dicho, pero ¿cómo Dios sabía que yo estaba necesitando justo esta palabra? ¿O cómo es que en algún mensaje, ¿no? como hoy, de pronto yo estaba con una necesidad, estaba con un problema, estaba buscando una respuesta y de pronto se habla de un tema, se habla de algo y ese mensaje era para mí, ¿no? ¿Cuántos os habéis sentido identificados y habéis dicho, es que realmente parece que ese hombre que está predicando, no yo, sino en general, parece que está hablando un poco lo que me está pasando? Pues es que esto no es casualidad. Porque Dios dice que su palabra es viva y es eficaz. Y Dios nos conoce, Dios sabe lo que estamos necesitando. Por eso, en esta mañana vamos a animarnos, nuevamente anima al que está a tu lado y dile, presta atención a la palabra de Dios. Dile, presta atención, ánimo hermano. Hoy es un día para que el Señor nos hable, su palabra es viva. Entonces, ahí en Hechos, capítulo 2, versículo 44, dice lo siguiente. Vamos a poner un poco en contexto este pasaje. Ya lo hemos leído en alguna ocasión. Jesús, al resucitar, ¿qué es lo que Él hizo? Él dejó un mandato, dijo a sus discípulos, tenéis que esperar a una promesa, la promesa del Espíritu Santo. Va a venir un momento que el Espíritu va a venir con poder, pero tenéis que esperar. Los discípulos aguardaron ese momento. ¿Y qué pasó? Pues que efectivamente Dios cumple sus promesas y el Espíritu bautizó ahí a un grupo de hermanos, a un grupo de discípulos. ¿Y cuál fue el resultado? Que estos hermanos empezaron a hablar la palabra de Dios con denuedo. Algo pasó en sus corazones, hubo un antes y un después, cosa que estos hermanos empezaron a predicar y dice que se convirtieron muchísima gente. Muchos se convirtieron al Señor. Y aquí viene este momento, dice en el versículo 44, que todos esos que se habían convertido, todos los que habían creído, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vamos a hacer una cosa, vamos a leer juntos este pasaje y ahí donde hay unas palabras claves, vais a repetirlo conmigo, yo os voy a ayudar. Dice, todos los que habían creído estaban juntos, vamos, fuerte. Todos los que habían creído estaban juntos, estaban juntos. Ánimo hermano, porque son palabras clave, luego vamos a entender el porqué. Y dice, y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Aquí viene una palabra, dice, y perseverando unánimes, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Vale, y esta última parte
que es una parte, estas palabras tienen que llenar nuestro corazón de alegría y de esperanza. Vamos a leerlos juntos. Dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Este texto, que viene a reflejarnos una realidad espiritual que estaban viviendo los discípulos del primer siglo, es algo que nos tiene que inspirar. Yo no sé si tú eres capaz de anhelar, de desear también que esto ocurra con nosotros como iglesia. ¿Tú te imaginas que cada vez que nos congregamos viene alguien? Bueno, de hecho, mucha gente viene, ¿eh? Lo que pasa es que aquí dice que los que venían se añadían, iban a ser salvos, que cada día se iban añadiendo creyentes. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Cuántos días tiene el año? 365. Imagínate que en un año, cada día, si se van convirtiendo uno por día, esto se nos queda pequeño en nada. Imagínate esa realidad. Y yo no sé si tú anhelas eso. Yo no sé si tú tienes algún familiar, algún amigo, alguien que sabes que está necesitando urgentemente el mensaje, que tiene que convertirse al Señor porque su vida a lo mejor está en derrota y está mal y tú quieres y anhelas que se convierta al Señor. Bueno, pues imagínate que esto empieza a darse y dice que cada día empiezan a añadirse gente que va a ser salva y entre ellos aquellos que amamos. ¿Sabes? Yo creo que cuando vemos algo en la palabra, no es que lo veamos como para que Dios nos haga soñar, ¿no? Y lo veamos y es como, ¡buah! ¡Qué bonito fue! Y que se quede como en una especie de sueño. Realmente cuando Dios nos revela lo que hay en su palabra y ha quedado esto grabado para que lo podamos leer, es porque Él nos quiere enseñar qué hay que hacer, qué tenemos que añadir a nuestras vidas para que esto pueda suceder. Porque ¿sabes qué? Esto puede suceder hoy en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestra congregación. ¿Cuántos creen esto? Dios lo puede hacer. Ahora, el hecho de que cada día se añada gente a la iglesia y se conviertan al Señor, ¿sabes qué? No es una cuestión de casualidad. No es algo que pasa porque, imagínate, ¿no? ¿Qué chollo sería? Imagínate, cada día, venga, organizamos actividades a todas horas, Y según esto, pues bueno, pues que cada día se añada gente y se convierta. Lo que pasa es que había algo que pasaba en el medio en el que los discípulos se congregaban, pasaba algo cuando ellos se congregaban que era muy especial y era muy impactante. Cuando ellos se congregaban, ¿sabes lo que había? Había unidad. Cuando los discípulos de Jesús se congregaban, había unidad. Y alguno puede decir, a ver, Samu, estás patinando un poco, porque si estamos congregados, si estamos juntos como ahora, ¿acaso no estamos unidos? Nuevamente, fíjate al que está a tu lado y mira, estás junto a él, ¿verdad? Estás junto a ella. ¿No es que estamos ya acaso unidos? Lo que pasa es que ya hemos visto la semana pasada que nosotros nos podemos congregar, pero a veces no pueden haber fines buenos. A veces, de hecho, nos podemos congregar, dice, ¿no? Según el mensaje de la semana pasada, para lo peor. Imagínate si nosotros nos congregamos y en lugar de que haya esa unidad, pues, no sé, hayan contiendas, o en lugar de que haya ese amor, ahora vamos a analizar cómo vivían estos discípulos, en lugar de que haya ese amor, ese sentir de compartir, de ver por el hermano, haya frialdad en el corazón. Y no nos preocupemos por lo que están viviendo los que están en nuestro entorno, ahí o en nuestro grupo de discipulado, aquellos que están muy cerquita, pues realmente entonces no está habiendo unidad. Vamos a definir entonces qué es la unidad. Dice, la unidad se define como la propiedad de todo ser en virtud de la cual no puede dividirse sin que su esencia se destruya o altere. O sea, nos está diciendo que la unidad es la propiedad de algo que hace que no se pueda dividir. Y si se divide, ¿sabes lo que pasa? Que pierde su esencia. Algo que debería estar unido una vez que se separa, deja de ser como era antes. Pierde su esencia. Vamos a trasladarlo a la realidad de la iglesia. Podríamos decir que la unidad en la iglesia es la propiedad de la iglesia que hace que no pueda dividirse. La iglesia no puede dividirse porque si lo hace, pierde su esencia, pierde su identidad. Hemos estado hablando acerca de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y hemos puesto ejemplos de esto, ¿verdad? De que somos miembros los unos con los otros. Entonces tú imagínate que
piensa en tu cuerpo, que te quitaran alguno de tus miembros, o no sé, o algún día tú te has levantado acaso y bueno, te ha parecido normal y natural pensar que hoy, no sé, como que veo demasiado bien, voy a quitarme un ojo para un poco equilibrar porque veo como que muy bien, ¿no? Entonces hoy no estoy cómodo con dos ojos, entonces voy a dejarlo y así me bajo algo de peso y yo qué sé, ¿no? Para compensar. A que no tiene ningún sentido. ¿Tiene sentido para ti que vivamos sin una parte de nuestro cuerpo? ¿Lo tiene sentido? Pues, ¿sabes qué? Cuando estamos hablando de la iglesia, tampoco tiene sentido que nosotros nos podamos dividir. Por eso, hermanos, y este es el tema de este mensaje, es que sin unidad es imposible. Sin unidad es imposible que nos podamos congregar correctamente. Porque nos podemos congregar, nos podemos juntar, pero igual no estar unidos. Por eso, si queremos ser verdaderos discípulos, si queremos realmente que todo esto que sucedía con los primeros discípulos, que dice que el Señor añadía gente, pues en nosotros, en la iglesia, en la congregación, debe haber, ¿qué debe haber? Unidad. Y vamos a ver algunas implicaciones que tienen que ver con la unidad. Ahí dice que el pueblo, cuando hacía todo lo que hacía, había un favor con la iglesia, cuando hacía todo lo que hacía, había un favor para con el pueblo. La unidad, ¿sabes lo que nos permite tener? La unidad nos permite dar un buen testimonio a aquellos que no son iglesia. Cuando en nosotros hay amor, hay unidad, hay un mismo sentir, ¿sabes? Eso es muy impactante. Ya lo hemos comentado en alguna ocasión, ¿no? Pastor siempre lo resalta. Imagínate, aquí estamos como veintitantas, que sepamos, veintitantas nacionalidades distintas. Aquí hay gente de muchos lugares del mundo. ¿Y cómo es posible que en un lugar como este estemos juntos y estemos bien? Por ejemplo, yo voy a ir a lo que conozco, que yo no sé la historia, toda la historia del mundo, de los países, pero yo sé que, por ejemplo, entre Bolivia y Chile siempre han habido problemas. Y luego entre Chile y tal, bueno, los chilenos un poco ahí, no sé si hay algún chileno por aquí, pero siempre ha habido, ¿no? como problemas históricos y tal, y miramientos. Pues el hecho de que nosotros podamos estar en este lugar y podamos amarnos en el amor de Dios no es una obra nuestra. No es algo que nosotros, por nuestra buena intención, queramos hacerlo y suceda. Es porque Dios está obrando en medio de la iglesia. Dios está trayendo unidad. Dios, de hecho, hoy quiere hablarnos un poco más acerca de esto. Y dice que el pueblo tenía favor, o sea, la iglesia tenía favor para con el pueblo. Algo pasó con la iglesia que de pronto empezó a manifestar una unidad que antes no manifestaba. ¿Os acordáis los discípulos cómo estaban cuando Jesús murió y fue ahí sepultado? ¿Cómo estaban los discípulos? Estaban tristes, seguramente cada uno empezó, no, de hecho la palabra dice que cada uno como que volvió a lo que hacía antes. No había esa unidad. Lo que pasa es que hubo un momento en el que vino el Espíritu Santo, llenó a los discípulos, los llenó de valor, de denuedo, se añadió mucha gente para ser salva, pero luego inmediatamente después ahí estaba la iglesia. Y Dios ha preparado la iglesia para que podamos vivir toda esta realidad. Dice que estaban los discípulos unidos y dice también que ponían en común todas las cosas. Ya explicamos que de aquí, ¿verdad? Que no se trataba de que los discípulos estaban ahí. Lo que pasa con los discípulos es que ellos pensaban que Jesús iba a volver pronto, y como iba a volver pronto, pues decían, mira, pues qué más da el vender las cosas materiales, porque total, lo importante ahora es los hermanos, la iglesia. Bueno, ese a lo mejor puede ser un enfoque un poco incorrecto por lo que ellos pensaban en ese momento. No estábamos en su piel, claro, pero ¿sabes qué es lo importante de estas acciones, de estos gestos? Es el amor que había en medio de ellos. Dice que ellos vendían lo que tenían y todo eso, todo lo que se recaudaba era para suplir las necesidades de cada uno. Para suplir las necesidades de aquellos que les faltaba algo.
Aquí lo que estamos viendo es un amor y una preocupación por los hermanos. Y yo te pregunto, ¿no? Y también me pregunto a mí, nosotros cuando nos congregamos, cuando nos juntamos, cuando estamos juntos, ¿estamos preocupados por la realidad de los demás? ¿Estamos preocupados por la realidad de nuestros hermanos? ¿O solamente venimos a un lugar como este a recibir y que Dios supla mi necesidad y que Dios me hable a mí porque estoy con un problema o que Dios haga algo conmigo? Porque a veces podemos caer, ¿no? Y yo ahí me incluyo en pensar que es una cuestión solamente de uno mismo para con Dios, incluso cuando estamos en un lugar como este. Lo que pasa es que Dios nos quiere llevar a una nueva realidad de amor, de preocupación, porque esto es lo que pasaba con los discípulos. Los discípulos dice que ponían en común todas las cosas. ¿Pero por qué? Porque había preocupación. Había preocupación. Y nosotros esto lo sembramos, ¿verdad? Con los jóvenes, lo sembramos y decimos, siempre que tú veas a alguien que está solo, alguien que necesita ser integrado, a lo mejor en el grupo, acércate. Ámale, bendícele, porque tú no sabes la realidad de ese joven, porque tú no sabes si ese joven a lo mejor esa realidad de soledad la está experimentando también en su casa, también la está experimentando en el instituto, en el colegio. Pero bueno, este es un ejemplo a nivel de joven, pero estoy seguro que pasa a todos los niveles. ¿Cuántas veces no nos sentimos solos? Estamos luchando con situaciones, estamos luchando con batallas y qué bueno es, ¿verdad? Qué bueno es cuando alguien se acerca y nos da un abrazo y se preocupa por nosotros. ¿No te bendice eso? Qué bendición es cuando yo te tengo que reconocer. ¿Puedo abrir mi corazón? ¿Puedo abrir mi corazón? Yo he venido muchas veces a la iglesia muy cargado, hermanos. Alguno dice, Samuel ya lo sabía. Sí, yo sabía que... Pues qué bueno cuando un hermano viene y nos ve así, cargados, con luchas, con batallas, y te anima, y te bendice, te da una palabra de ánimo, te da un abrazo, ora por ti. Y hay momentos en los que, yo me acuerdo un tiempo en el que esto fue hace unos años, estaba pasando un momento muy difícil y realmente tampoco es que dijera nada a nadie. ¿Sabes lo que pasa? Que en un tiempo de oración empezamos a hablar, yo no me acuerdo ni el motivo, pero el ambiente que se generó en ese tiempo de oración fue tan fuerte, tan bueno, tan hermoso. Había una unidad que yo sentía como que estaba recibiendo de parte de Dios. No se estaba orando por mí específicamente, pero yo me sentí muy arropado. Y luego después del tiempo de la oración hubieron hermanos, hermanas que se acercaron, yo no sé cómo, pero ahí está el Espíritu Santo, ¿verdad? Que lo sabe todo y te da una palabra de ánimo. Bueno, yo me rompí. Ese día yo entendí que Dios es sobrenatural y que cuando nos congregamos, cuando estamos no solamente congregados, sino unidos y en un mismo espíritu, en un mismo sentir, suceden cosas sobrenaturales. Y Dios quiere llevarnos a cosas sobrenaturales. Hermanos, que la gente se salve es algo sobrenatural. Y para que la gente se salve tiene que haber esa unidad en nosotros. También dice que estaban unánimes. ¿Tú sabes lo que significa estar unánime con alguien? Que haya unanimidad. Estar unánime con alguien es estar en una misma sintonía de pensamiento, es decir, pensar lo mismo, estar de acuerdo, tener una misma voluntad. Y aquí dice que los discípulos se congregaban y ellos estaban unánimes. Quiere decir que en ellos había una misma visión, había un mismo sentir. ¿Sabéis cuál era el sentir de los discípulos? Seguir evangelizando, seguir llegando a los perdidos, seguir congregándose porque había necesidad de estar juntos. Los discípulos, si no estaban congregados, ¿con quién iban a estar? En aquel tiempo, el ser cristiano era una cosa muy difícil y tenías que ser radical. O eras cristiano y te congregabas con los tuyos y estabas con los tuyos porque ellos te entienden y tienen el mismo sentir que tú, o no hay otra opción, porque la otra opción es que haya persecución y también lo experimentaban. Y los tiempos no han cambiado mucho. Realmente en nosotros debería haber ese constante de sentir, de congregarnos y estar unidos. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que nuestra naturaleza es otra que la del mundo. Dice que nosotros somos de Dios y que no tiene sentido que haya comunión entre nosotros que somos de Dios con los del mundo. Y no está hablando acerca de que tenemos que separarnos y apartarlos y juzgarlos. No está hablando acerca de eso, está hablando de la comunión.
Y hay a veces, ¿no? A veces nos pasa que nos sentimos más cómodos, coincidimos más con gente de fuera, con amigos de fuera que no son cristianos, que no conocen la palabra, que no conocen a Dios, y hay más coincidencias con ellos que con los propios hermanos. Claro, esto a nosotros nos tiene que hacer pensar y tenemos que ver y analizar nuestra vida. ¿Qué pasa? Que yo no puedo estar en esa unanimidad con la iglesia. Que cuando a veces se habla de algo que es buenísimo, como es evangelizar, como es consolidar, como es predicar el evangelio, parece como que eso no va conmigo. Parece como que ese no es mi sentir. ¿Y sabes lo que pasa? Que aunque estés aquí, aunque estemos aquí, si no hay ese mismo pensamiento, esa misma voluntad, no estamos siendo unánimes. Y si no hay unanimidad, pues lo demás tampoco puede suceder porque todo va junto. Acordaos, el propósito de Jesús es que la gente se salve. Y como Dios quiere que el mundo y que Navarra se salve, necesita Dios que en la iglesia haya unanimidad. Que no estemos aquí imponiendo cada uno nuestro criterio, ¿no? Porque a veces cada uno, bueno, venimos de diferentes realidades, de diferentes familias, diferentes culturas, algunos de diferentes iglesias, pero lo importante en este tiempo es que Dios quiere llevarnos a una unanimidad, porque así vamos a ser eficaces en su obra. Y dice también que partían el pan, comían, estaban juntos y lo hacían con alegría y con sencillez de corazón. Qué hermoso pasaje, porque esto es real, hermanos. Yo sé que a veces se nos puede hacer un poco pesado porque según cómo estemos, ¿verdad?, con el Señor y tal, y el congregarnos o el juntarnos, pero esto que dice la palabra es real. Dice que ellos se congregaban en torno al partimiento del pan, o sea que el centro de la comunión, de los tiempos de comunión, era Jesús. No se juntaban para contarse cositas, ¿no?, de los hermanos. Porque a veces hay motivaciones un poco ocultas y es como que nos congregamos para enterarnos un poco de lo que pasa en la iglesia. Y alguno dice, para orar, hermano, yo me entero todo esto para orar, porque si me entero de algo de algún hermano o alguna hermana es para orar. Pero realmente tiene que haber este sentir en nosotros, esta sencillez de corazón. Dice que había alegría y sencillez de corazón. Hay en nuestros corazones esa alegría y esa sencillez de corazón cuando nos vemos, cuando estamos juntos, cuando tenemos un tiempo con el grupo de discipulado, cuando tenemos un tiempo de oración. Son cosas que tenemos que preguntarnos. Y esto quiero conectar con algo que Jesús dijo. ¿Sabes? El hecho de que la unidad provoque un efecto, ese efecto de que los que no pertenecen a la iglesia, los que no forman parte de la congregación, vean algo y crean, no es algo que sucede por casualidad. Jesús ya estableció este principio. Ahí en Juan 17:20, ahí Jesús establece un principio que se cumple, que de hecho ahí en Pentecostés, después de Pentecostés, se cumplió, porque el Señor no miente, hermanos. El Señor, si dice algo, Él lo va a cumplir. ¿Y qué es lo que dijo Jesús? Jesús dijo, mas no ruego solamente por estos. Estaba Jesús antes de ir a la cruz orando por sus discípulos. Y dice, Padre, yo no ruego solamente por los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Para que todos sean, ¿qué dice? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, Jesús ya adelantó esto. Jesús ya dijo que cuando en la iglesia haya unidad, va a haber un efecto para con el mundo. Que es que el mundo vea algo diferente, algo real, porque ¿sabes lo que pasa? Es que los discípulos estaban predicando del amor constantemente, el amor de Dios, claro. Decían, no, es que Jesús murió por nosotros, Él se entregó por nosotros, y predicaban con amor y predicaban el amor de Jesús. Pero la gente, cuando veía el mensaje, pero luego veían también cómo se congregaban, porque dice que había gracia delante del pueblo, es decir, que el pueblo observaba a la iglesia, ellos veían una coherencia. Ellos decían, no, es que realmente ahí en la iglesia están hablando de amor, están hablando de santidad, están hablando de comunión, están hablando de todo esto, pero es que esto es real.
Y eso provoca algo, impacta algo en el corazón de aquellos que no son creyentes. Por eso, qué importante es que haya unidad en nosotros, hermanos. A veces, ¿por qué te digo esto? Porque a veces la falta de unidad, tarde o temprano, se manifiesta. Y a veces pueden brotar de nuestro corazón por situaciones, por lo que sea, ¿verdad? Comentarios, pensamientos que tenemos que no contribuyen a la unidad y que, ¿sabes qué? Que el mundo se da cuenta. El mundo lo percibe. ¿Cuántos casos, verdad, en familias han habido familias o en cualquier ámbito, en el trabajo, que de pronto aquellos a los cuales Dios, Jesús quiere alcanzar con el Evangelio, se les pone un impedimento cuando alguien creyente, alguien que dice que es creyente, que pertenece o que va a una iglesia, empieza a hablar mal o empieza a hablar cosas que no son coherentes conforme lo que estamos escuchando. Y ahí hay puertas que se cierran para muchos. Porque al igual que la unidad tiene un efecto, la falta de unidad también tiene un efecto. Y si no hay unidad en nosotros, no podemos esperar lo que dice la palabra que viene después, es que se añadía mucha gente. Y sabes, todo esto que estamos hablando, yo te animo, hermano, a que puedas ver qué aplicación práctica tienes que sacar de todo esto. ¿Cómo puedes tú contribuir a que haya unidad en la congregación, que tú aportes unidad para que el mundo crea que Jesucristo es real, que Él murió un día en la cruz, pero que Él resucitó y es capaz de transformar las vidas? Que Él no se quedó ahí en una tumba o no se quedó en esto, en una religión, en una forma de pensamiento, sino que lo que Jesús ha hecho es real y Él tiene la capacidad de transformar nuestras vidas. Y si a lo mejor tú dices, es que me estoy dando cuenta y veo que no estoy contribuyendo a esta unidad y no estoy dando ese buen testimonio, no estoy dejando bien a la iglesia, y ojo, que no se trata de dejar bien a la iglesia, porque la cabeza de la iglesia, ¿quién es? Entonces, si no estoy siendo un buen representante de lo que es ser un hijo de Dios, bueno, hermanos, la palabra siempre viene para hablarnos, para redarguirnos, no para condenarnos. Y es tiempo a lo mejor de que nos rindamos delante del Señor y digamos, Señor, es posible que yo no haya aportado a esto. Es posible que a lo mejor por mi forma de actuar, de conducirme, no he contribuido a esta unidad y como consecuencia hay gente que no está creyendo en ti por esto. Por eso es importante que podamos darnos cuenta de esto. La segunda implicación de la unidad es que la unidad nos hace fuertes. Vamos a ir a Eclesiastés capítulo 4, versículo 9, y vamos a leer estos versículos, y aquí vamos a analizar cómo esa unidad en la iglesia provoca fortaleza. Dice en Eclesiastés 4, versículo 9, mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga de su salario, porque si cayere, el uno le levantará a su compañero. Pero ay del solo, dice. Y fíjate, está con exclamación, ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se levantará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y termina diciendo, cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. ¿Qué podemos ver en este pasaje? Dice, mejores son 2 que 1 porque tienen mejor paga de su salario, de su trabajo. ¿Sabes lo que está diciendo? Es que 2, podemos hablar de la congregación, 2 trabajan mejor que cada uno por separado. Hace un tiempo, no sé por qué, algo coincidió, no sé si los astros se alinearon, no sé cuál fue el motivo, pero hubo un tiempo que en la iglesia empezaron a haber muchas mudanzas, pero muchas, semana tras semana, era una constante mudanza, no sabemos cuál es el motivo, como digo, no lo sé. El caso es que estaba el grupo de discipulado ahí, como éramos y somos jóvenes, ¿verdad? Seguimos siendo jóvenes, algunos, bueno... Pues, ¿sabes lo que pasaba? Que nos animábamos y contribuíamos a esto. Venga, vamos a ayudar con las mudanzas, ya que somos jóvenes, hay gente mayor y tal. Entonces, ¿qué hacíamos a la hora de
de organizarnos? Bueno, pues hacíamos lo típico, cadena, ¿verdad? Si estamos en un tercero sin ascensor, imagínate, en lugar de que cada uno suba hasta arriba por una caja, luego baje, la deje en el camión o donde sea, luego vuelva a subir y tal. ¿Te imaginas qué trabajo? Las piernas. Pero qué bueno es cuando estamos un buen grupo y en lugar de que cada uno haga eso individualmente, lo que hacíamos era hacer un efecto en cadena. Y uno estaba aquí arriba y hasta el siguiente tramo pues nos pasábamos y no nos cansábamos y acabamos antes. Porque el trabajo en equipo siempre es mejor. Por eso decimos que en la iglesia decimos, cuando hablamos de la consolidación, hablamos de la gente que estamos consolidando, no hablamos de que lo consolida una persona y es trabajo y responsabilidad de una sola persona. Es la responsabilidad de la iglesia. Hay un grupo que está ahí pendiente, hay un grupo que está orando. Y aunque no nos toque o no nos hayan asignado nosotros, ¿verdad? Es que da igual. Es que si ha venido a la iglesia y ha dicho, yo quiero recibir más de Dios y quiero conocer a Jesús y quiero entregarle mi vida, es responsabilidad de todos, ¿sí o no? Es responsabilidad de todos para que esto pase. Y sabes que el trabajo en conjunto siempre es mejor. También dice, si uno cae, el compañero le levanta. Pero hay del solo, dice, hay del solo. No voy a hacer bromas de solteros ni nada. Hay del solo, dice, ánimo, hermanos, yo estuve ahí, Dios me ayudó, me fortaleció esa etapa tan dura, ¿verdad? Pero se sale, se supera, todo se supera. Tengo una frase ahí con mi esposa y con mi hijo en esta etapa de ser padres, mi esposa de ser madre, que todo pasa. Le digo, Areli, todo pasa, tú tranquila, todo pasa, todo. Entonces, solteros, ánimo, todo pasa, Dios tiene el control de las cosas. Dice aquí, hay del solo. ¿Sabes qué pasa con esto? Te voy a poner un ejemplo. Cuando hay un grupo que, bueno, mejor dicho, imagínate que a ti te apetece ir a hacer senderismo, que quieres ir a un monte, a conocer un monte, o quieres hacer escalada o algo así. ¿Sabes lo que te van a recomendar aquellos que saben de esto? Te van a decir que es mejor que vayas con más gente, que no vayas solo. Porque de hecho, y eso pasa, y por eso hay accidentes mortales, que cuando uno va solo, si se pierde, imagínate si se pierde en un lugar que no sabe cómo volver de donde salió. Si se pierde, ya no tiene ayuda, no tiene escapatoria, tiene que arreglárselas para salir. Peor aún, imagínate que sucede esto, dice que cae, ¿no? Imagínate que alguien haciendo algo de esto tiene un esguince, no tiene comida, se está haciendo de noche. ¿Cómo sales de esa situación? Por lo menos si hubiera alguien ahí que te coja en brazos, que te ayude, que busque algún sistema para llamar a auxilio, pero dice, hay del solo. Y espiritualmente también nosotros a veces caminamos solos. Podemos venir a la congregación, nuevamente lo digo, podemos venir a la iglesia, pero podemos estar viviendo solos. ¿Y sabes cuál es el peligro? Que esto, por algo el Señor nos habla acerca de esto. Que cuando uno cae y no hay quien te levante, espiritualmente también uno se detiene ahí. Porque algunos dicen, no, es que me voy a tomar un tiempo y no voy a estar tan conectado con la iglesia. Pero, ¿sabes? Es un error. Porque la mejor manera de salir de esa situación en la que no quieres estar es estando rodeado con hermanos que te van a hablar de la palabra. Hermanos que van a orar por ti, hermanos que te van a levantar. Porque tú solo, si ya de por sí no estás bien, ¿qué capacidad vas a tener de salir adelante? Por eso el Señor dice, no, es que hay del solo. Mejor si uno cae, va a haber un compañero que lo va a levantar. Y también sigue diciendo, ¿verdad? Si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Vamos a avanzar. Y dice, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. ¿Sabes? Cada uno de los que estamos aquí tiene enemigos. Y no son los hermanos, ¿eh? No es tu responsable, no. Tenemos enemigos. Enemigos de carácter espiritual. Dice que el diablo es nuestro enemigo, por ejemplo. Y dice que el diablo viene a oprimirnos. Y en la palabra dice que la opresión llega incluso a ser tan fuerte que entontece a aquel que es sabio. O sea, aquel que conoce la palabra, aquí entraríamos varios, ¿verdad? Que conocemos la palabra o más o menos pues algo Dios nos ha ido enseñando. Dice que cuando viene la opresión, uno se queda un poco como que no sabe qué hacer. No sé si alguna vez te ha pasado esto. Levanta tu mano si es así. Venga, vamos a ser sinceros. Yo te abrí mi corazón antes. Vale. Pues dice que si viene alguien a luchar en contra de nosotros, a pelear, a lo mejor a uno le puede,
Porque uno solo a lo mejor dices que yo con esto no estoy pudiendo, está siendo demasiado grande, está siendo un gigante para mí. Pero dice que si vienen dos, los dos le van a resistir. Quiere decir que si nosotros estamos unidos y como iglesia somos capaces de a la hora de congregarnos estar unidos, cuando hayan luchas, y que esto a todos nos llega, hermanos. Aquí no somos superhéroes, no somos de hierro. Hoy podemos estar bien, hoy podemos estar ahí gozosos porque Dios nos está bendiciendo, pero llega el día difícil. Llega el día malo, dice la palabra. Y ahí qué bueno es estar rodeado de hermanos que nos van a motivar, que nos van a levantar. Y esto el Señor no por nada lo dice. Pues nuevamente tenemos que buscar a todo esto las aplicaciones prácticas. Yo creo que es bastante sencillo de aplicar aquello que estamos escuchando porque son cosas que las podemos poner en obra. Si íbamos por nuestro lado pensando que podíamos con todo, sin necesidad de que nadie nos asista, de que nadie nos ayude, nos apoye, pues a lo mejor era un argumento según la palabra equivocado, hay un peligro ahí, pero Dios nos avisa y nos dice, mira, es que es mejor que estemos juntos, es mejor que trabajemos como equipo. Amén. Vamos a avanzar. Y quiero hablar de la tercera implicación, que es una implicación muy profunda, porque creo que nos va a ayudar a entender ya todo el mensaje. Dice ahí en Efesios 4, versículo 1, vamos a estar leyendo del 1 al 6, y está hablando también acerca de esto, acerca de la unidad, de la actitud que debe haber entre nosotros. Y dice ahí en Efesios capítulo 4, versículo 1, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Nuevamente, vamos a ayudarnos y dice, con toda humildad, conmigo, con toda humildad y mansedumbre. Luego, ¿qué dice? Soportándoos con paciencia los unos a los otros, ¿en qué? En amor. No se trata de soportarnos porque así, venga, ya está, qué remedio, ¿verdad? Me ha tocado. No, en amor. Pero luego dice algo más. Solícitos, es decir, que tiene que haber un deseo. Dice, solícitos en guardar la unidad, ¿de quién? Del Espíritu. ¿Sabes qué quiere decir esto o qué podemos aprender de esto? Que la unidad no la generamos nosotros. ¿En qué sentido? La unidad no es una cuestión nuestra de juntarnos, de tener buenas intenciones. Nosotros no somos los fundadores de la iglesia. Nosotros no somos aquellos que han hecho todo lo posible para que esto sea real hoy en día, sino que ha habido alguien detrás. Dice que tenemos que guardar la unidad del Espíritu. Quiere decir que el que genera la unidad, el que nos une es el Espíritu. Y a nosotros lo que nos toca hacer es guardar la unidad. Debemos guardarla. O sea, tú no eres responsable de generar esa unidad o de que la unidad dependa de ti porque no va por ese lado. Lo que tú tienes que hacer es guardarla. ¿Sabes por qué? Porque la unidad ya la da Dios, ya la da el Espíritu Santo. Sigue diciendo, un cuerpo y un espíritu. Cuando habla de un cuerpo, por ejemplo, ¿de qué cuerpo está hablando? El cuerpo de Cristo. ¿Y quién es la cabeza de ese cuerpo? O sea que el cuerpo es de Cristo, no es tu cuerpo. La iglesia no te pertenece, no me pertenece a mí. No se trata de que nosotros tenemos que aquí llevarnos bien y juntarnos porque es una responsabilidad nuestra, porque si no, es que, ¿sabes qué? El que ha hecho posible esto es Jesús. Él un día murió por nuestros pecados y dice la palabra que aquellos que creyeron en Él y le recibieron a Jesús, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiere decir que el que nos ha ingresado en la iglesia no somos nosotros, ninguno de nosotros, no es el pastor, no son los responsables, no, ni siquiera son los sugieres, ¿verdad? Porque ellos te abren la puerta y te dan la bienvenida. Ellos no te dan ingreso a la iglesia, te dan lugar al templo. Pero el que nos mete en el cuerpo es Jesús.
un cuerpo, dice, un espíritu. También fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Dice, un Señor. ¿Qué quiere decir un Señor? Pues que solamente tenemos un Señor, hermanos. Quiere decir que si solamente hay un Señor y nosotros somos sus siervos, que dependemos de Él y rendimos cuentas a Él, somos consiervos. Quiere decir que debemos trabajar juntos. No hay aquí parcelitas y que como que cada uno va, y lo digo porque tendemos. Nuevamente abro mi corazón. Uno tiende, ¿no? Los jóvenes, y los pastores ahí enseñando, tal. A ver, los jóvenes, ahí con amor, ¿no? Los jóvenes pertenecen a la iglesia. Y es verdad, que le digo, claro que sí. Lo que pasa es que nuestra tendencia natural es como, tenemos una responsabilidad, como yo que sé, soy ujier, soy responsable de discipulado, tengo una responsabilidad, vamos a eso y nos centramos y nos enfocamos en eso, que está bien, hay que ser responsables, pero no tenemos en cuenta todo lo demás. Pero aquí estamos viendo que tenemos un solo Señor y la obra es suya. Él es el Señor de la obra. Dice también una fe. ¿Sabéis? Todo el mundo tiene la capacidad de tener fe y creer en algo. Pero aquí está hablando de que tenemos, los que estamos aquí o los que hemos aceptado a Jesús, una sola fe. Y es creer en lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Él un día murió por nuestros pecados, nos limpió de nuestros pecados, nos salvó, nos dio vida eterna. Esa es nuestra fe. Ese es nuestro fundamento, no hay otra cosa. Porque a veces tendemos un poco a dispersarnos y querer, pero es que no hay otra cosa. Nuestra fe debe estar enfocada en esto. Y dice un bautismo. Y quiero terminar con esto. Dice, un Dios y Padre de todos. Voy a invitar a los hermanos de la alabanza que puedan subir. Y quiero terminar con esta parte, cuando habla de un Dios y un Padre de todos, porque quiero tocar un ejemplo que creo que todos lo vamos a entender. Aquí todos pertenecemos a una familia, ¿verdad? Digo familia, o sea, familia espiritual, amén, estamos aquí, estamos entendiendo el mensaje, gloria a Dios, bien, pero me refiero a una familia en la sangre. A lo mejor algunos sí es verdad que igual por un viaje, por lo que sea, o está aquí solo, en España me refiero. Pero pensando un poco en la realidad de la familia, ¿sabéis qué pasa? ¿Hay padres aquí? ¿Podéis levantar vuestras manos? Yo puedo levantar mi mano ahora. Ahora soy padre. Hay muchos padres. ¿Qué pasa con los padres cuando ve que sus hijos no se llevan bien? Si tienen más de un hijo, claro. ¿Estás bien? ¿Estás tranquilo? ¿Cómo son las cenas o las comidas? Hay tensión, ¿verdad? A veces. Y si aquí la palabra del Señor dice que tenemos un Dios y un Padre que es por todos, o sea, a favor de todos, sobre todos, en todos, eso implica y quiere decir algo, y es que nosotros, al tener un Padre en común, somos hermanos espiritualmente hablando, somos hermanos y estamos ligados los unos a los otros. Y esto que es algo que de ABC, ¿verdad? Tiene mucho más detrás. Porque a veces con nuestros hermanos, ya hablando en el nivel de hermanos, ¿verdad? Si tenemos hermanos pequeños, por ejemplo, si alguien se mete con nuestro hermano, ¿qué pasa? No me contéis qué hacéis, porque igual aquí alguno tiene que arrepentirse de algún pecado. Pero ¿qué pasa cuando alguien viene, imagínate, ¿no? En el colegio te enteras de que tu hermano, alguien se está metiendo un poco con él? ¿Qué te nace a ti en el corazón? Defenderlo. No me digas cómo. No entremos en detalles. Pero te nace el defenderlo. ¿Por qué? Porque es tu hermano. Porque le amas. Porque es parte de ti. Y aunque tú a veces te lleves un poco mal con tu hermano, ¿verdad? Y tal, tú sí le puedes pegar, pero nadie le puede pegar. Solamente tú.
A mi hermano nadie le toca, solamente yo. Hermanos, todo lo hemos hecho, ¿verdad? Pero, ¿y si llevamos esta realidad a la iglesia? No sé si sabías, pero hay hermanos en la iglesia, por ejemplo, que están enfermos. Y los miércoles, por ejemplo, se ora por sanidad, se oran por muchos motivos, pero tomamos tiempos para orar por sanidad. Imagínate que tú fueras el que está pasando un momento de dificultad económica, que no tienes dinero y tal, y sabes que el miércoles se va a orar, por ejemplo, por milagros de provisión, que Dios va a obrar ahí. ¿A qué vendrías al tiempo de oración? Si realmente tienes necesidad y sabes que Dios responde y no tienes otra cosa que hacer el miércoles por la tarde, estarías el primero, porque lo necesitas. Pero tú sabías que en la iglesia hay hermanos que no tienen trabajo. Tú sabías que en la iglesia hay hermanos que están enfermos. ¿Sabías que en la iglesia hay hermanos que tienen hijos que no conocen al Señor y lo están pasando mal? Que hay padres frustrados porque de verdad intentan hacerlo bien, pero les está costando y están luchando con ello. Y si tú te pierdes un tiempo, por ejemplo, como el del miércoles, porque como no es tu realidad, porque a lo mejor tú sí vas bien con esas cosas y no estás en un tiempo como ese, mi pregunta es, ¿de verdad estás manifestando ser hermano de tus hermanos, espiritualmente hablando? Si tú ves que un hermano está, lo que pasa es que a veces no lo vemos, pero si tú ves a hermanos que están luchando, que están batallando y que necesitan, no esto que hemos leído antes, que venga otro y luche con él para vencer al enemigo. Pero claro, tú, como no eres tú el que está luchando, como no tienes tú el gigante enfrente, pues aflojas un poquito. Pero sin embargo, esto con nuestros hermanos en la sangre no pasa. Yo lo digo esto, hermanos, porque el Señor me ha hablado a mí primero. Que sepáis que esto yo no hablo porque aquí yo entiendo todo, absolutamente todo esto de lo que he compartido hoy, sino porque yo sé que hay carencias y hay cosas que tienen que ser arregladas en mi corazón. Hablo en primera persona. Que Dios tiene que obrar en mi corazón y tiene que seguir ayudándome para que yo guarde la unidad del Espíritu. Y ahora es momento también de que cada uno de los que estamos aquí pueda analizar su vida y ver si, aparte de congregarse, porque algunos no tienen problemas con congregarse, ¿no? Pero aparte de congregarse, si realmente hay unidad. Si realmente eres de los que estás pendiente de las necesidades de los demás, no solamente de aquel que te cae bien, ¿verdad? Porque a veces tenemos hermanos y hay complicidad. Porque aquí dice que lo que hacían los discípulos, vendían todo, o sea, esto no era en plan, a ver, voy a vender, depende para quién va mi ofrenda. A ver, ¿quién es? Que este no me cae muy... Era espontáneo, lo hemos escuchado, era natural todo. Y no se trata de, a ver quién, a ver... No, es que había una unidad especial que el Espíritu estaba provocando porque estaban dejando fluir al Espíritu Santo que les llevaba a actuar de manera espontánea. Y a veces cuando en medio de la congregación nosotros tenemos que ser empujados a interesarnos, a bendecir a los hermanos, aquellos que están siendo consolidados, aquellos que necesitan un cuidado, ¿sabes qué? Algo no está funcionando acerca de todo esto. Pero nuevamente, el Señor no es un Dios de condena. Jesús, fíjate la actitud de Jesús. Él oró por sus discípulos. Porque sabía, nos conoce. El Señor nos conoce por nombre, sabe cómo somos cada uno. Pero fíjate la actitud de Jesús y ruega al Padre y dice, te ruego que sean uno como tú y yo somos uno.
Seguimos participando en el proyecto Operación Niño de la Navidad, una iniciativa que lleva cajitas de zapatos llenas de artículos de higiene, material escolar y juguetes, a más de 111 millones de niños necesitados en todo el mundo. Como iglesia, nos hemos comprometido a participar en este proyecto, y queremos darte algunas recomendaciones, para que empieces a hacer tu cajita. Aprovecha las rebajas de verano para poder adquirir algunos de los materiales que quieres introducir en tu cajita, como ropa, zapatos y demás. Disfruta el 15% de descuento que nos da la tienda Bazar Feliz, presentando en caja el tríptico de Operación Niño de la Navidad. Este local está situado en Avenida Bayona número 44. Y recuerda orar por los niños que recibirán tu cajita. No dejes pasar el tiempo. Empieza ya, y forma parte de estas noticias de gran alegría. Hola queridos jóvenes de Generación de Impacto, somos los pastores Serafín y Loide y estamos muy felices de saber que en vuestro próximo campamento en el mes de junio estaremos con todos vosotros. Estamos contando los días, esperando que llegue el momento para poder vernos y disfrutar de un tiempo de bendición que el Señor tiene preparado. Así que apúntate, no te lo pienses y prepárate para todo lo que Dios nos va a dar durante este tiempo. ¡Te esperamos! Que Dios os bendiga. En la vida de un hijo de Dios, no hay nada más importante que glorificar a su Salvador. La alabanza es el momento en el que podemos hacerlo. Cuando te pierdes esa oportunidad por llegar tarde, te quedas sin una gran bendición. Llega puntual a cada reunión y dale a Dios lo que se merece. Desde el Centro Cristiano queremos estar cerca de tu necesidad. Por ello, si necesitas oración, hablar con alguien o algún tipo de ayuda, llámanos o envíanos un WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. O si lo prefieres, escríbenos. Estamos para ayudarte. Dios te bendiga.